La oscuridad en la habitación de Elena no era un simple vacío, sino una presencia densa que parecía alimentarse de su respiración entrecortada. Eran exactamente las 3:14 de la madrugada, esa hora en la que el mundo parece detenerse en un suspiro eterno, mientras la mayoría de las personas duermen en una bendita inconsciencia. El resplandor azulado del reloj digital en su mesa de noche cortaba la penumbra con una frialdad eléctrica, marcando cada segundo con una precisión que, a esas alturas de la noche, resultaba casi violenta contra sus sentidos agotados. Elena permanecía absolutamente inmóvil sobre las sábanas de seda, con los ojos fijos en una grieta casi invisible del techo, sintiendo cómo el silencio de la casa se volvía ensordecedor, llenando sus oídos con el latido acelerado de su propio corazón, que parecía protestar por la falta de paz. Para el mundo exterior, Elena era el retrato vivo del éxito profesional. Era una ejecutiva respetada, con una carrera brillante y una vida que muchos considerarían el ideal de la autorrealización. Sus colegas admiraban su temple y sus amigos envidiaban su aparente equilibrio. Sin embargo, tras las puertas cerradas de su hogar, todo ese éxito se desvanecía como el humo ante una ráfaga de viento, dejando paso a una mujer vulnerable que no recordaba lo que era cerrar los ojos y simplemente descansar de las preocupaciones por unas horas. Su insomnio crónico no nacía de la cafeína ni del estrés laboral acumulado por las entregas pendientes. Lo que mantenía sus párpados abiertos, ardiendo de fatiga, era algo mucho más antiguo y corrosivo: el implacable ruido de la culpa. Esa noche, como tantas otras en los últimos meses, la presión en su pecho se sentía como una pesada losa de mármol. Cada vez que intentaba inhalar profundamente buscando alivio, una mano invisible parecía apretar sus pulmones, recordándole con crueldad que no era digna de la ligereza del descanso reparador. Los pensamientos intrusivos comenzaron su danza macabra, girando como un torbellino oscuro que la arrastraba hacia los rincones más sombríos de su pasado. Se veía a sí misma años atrás, tomando aquella decisión egoísta que lo cambió todo, un conflicto familiar nunca resuelto que dejó una herida abierta en su espíritu. Ella había intentado vendar esa herida con títulos, ascensos y distracciones constantes, pero en la quietud de la madrugada, el vendaje se desprendía y la realidad la golpeaba con la fuerza de un naufragio. La manifestación física de su ansiedad era devastadora. Sentía un hormigueo constante en las extremidades y una desesperación creciente al pensar que, en pocas horas, el sol saldría y la obligaría a participar de nuevo en el complejo teatro de la normalidad social. Tendría que cubrir sus marcadas ojeras con capas de maquillaje, ensayar su mejor sonrisa de confianza frente al espejo del baño y fingir que la noche anterior no había sido una batalla campal contra sus propios demonios internos. Esa perspectiva de seguir fingiendo la agotaba más que la propia falta de sueño. En un arrebato de impotencia, Elena se giró en la cama, buscando una posición que le diera alivio, y su mano golpeó accidentalmente el cajón entreabierto de su mesa de noche. Buscando a ciegas entre libros de autoayuda y recibos olvidados, sus dedos rozaron algo que no encajaba con el resto de sus pertenencias modernas. Era un objeto pequeño, con una textura rugosa, que le provocó un escalofrío de nostalgia profunda. Al sacarlo a la luz azulada del reloj digital, descubrió un rosario antiguo de madera gastada por el uso. Enredado en las cuentas, había un trozo de papel amarillento, doblado con un cuidado extremo. Antes de que continuemos con este relato y descubramos el secreto que Elena tiene ahora en sus manos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo para acompañarnos en esta travesía de transformación y esperanza. Aquel objeto perteneció a su abuela, una mujer de fe inquebrantable que siempre parecía poseer una calma sobrenatural ante las tormentas de la vida.
Al tocar el papel desgastado, un recuerdo olvidado de su infancia emergió con una claridad asombrosa. Recordó las tardes en el porche, donde su abuela le hablaba de una paz que no dependía de la lógica humana, sino de una entrega absoluta a una voluntad superior. Sosteniendo aquel legado, Elena sintió que una promesa de descanso, que creía perdida para siempre, vibraba con fuerza entre sus dedos. La habitación pareció volverse repentinamente más cálida, y por un segundo, el silencio dejó de ser una amenaza. El papel guardaba una oración que ella había ignorado por décadas, y ahora, en el abismo de su insomnio, parecía ser el único camino de regreso a la luz. Los días que siguieron al hallazgo del rosario no trajeron la paz inmediata que Elena esperaba. Al contrario, el cansancio acumulado comenzó a manifestarse de formas que ya no podía camuflar con café o maquillaje. Su vida, antes una maquinaria de precisión, empezó a mostrar grietas alarmantes que ponían en riesgo su reputación profesional. En la oficina, durante una reunión crucial de presupuesto, Elena se quedó mirando fijamente una gráfica sin comprender realmente los datos que tenía delante. El ruido de las voces de sus colegas se convirtió en un zumbido lejano y distorsionado, mientras una gota de sudor frío recorría su espalda. Había cometido un error de cálculo básico en el informe trimestral, algo impensable para alguien de su nivel, y el silencio expectante de su jefe la devolvió a la realidad con una sacudida de humillación. La distancia con sus seres queridos también se profundizó de manera dolorosa. Su hermana la llamaba buscando apoyo, pero Elena apenas lograba articular respuestas coherentes, sintiéndose agotada por el simple hecho de hablar. Sentía que cada interacción social le robaba la poca energía que le quedaba para mantenerse en pie. La irritabilidad se convirtió en su nueva piel. Respondía con aspereza a preguntas triviales y se aislaba en su despacho con la excusa del exceso de trabajo, cuando en realidad pasaba las horas con la mirada perdida en la pantalla, luchando por no sucumbir a un sueño que la esquivaba apenas llegaba a su habitación. No podía confesarle a nadie que se estaba rompiendo por dentro, que su fachada de mujer de hierro se estaba oxidando bajo el peso de sus propios remordimientos. Desesperada por encontrar una tregua, Elena probó todas las soluciones modernas: melatonina, infusiones exóticas y aplicaciones de ruido blanco que prometían calma. Nada funcionaba. Las pastillas la dejaban en un sopor pesado, un limbo gris donde el cuerpo pesaba como el plomo, pero la mente seguía girando a 1000 revoluciones. El ruido de la culpa era totalmente inmune a los fármacos. Esa voz interna le recordaba constantemente que su éxito era una mentira y que el error del pasado la hacía indigna de cualquier descanso verdadero. Cada intento fallido por dormir aumentaba su angustia, alimentando el ciclo vicioso de la ansiedad nocturna. La ciencia parecía insuficiente para tratar una herida que no estaba en el cerebro, sino en la profundidad de su espíritu agotado. El clímax de esta espiral descendente ocurrió una noche frente al espejo del baño. La luz fluorescente iluminaba cada detalle de su rostro demacrado. Elena ya no reconocía la imagen que le devolvía el cristal. Sus ojos eran ahora 2 pozos oscuros rodeados de una piel traslúcida que delataba sus interminables noches de vigilia. Se sintió como una extraña habitando su propio cuerpo. En ese momento de quiebre, el llanto surgió no como un desahogo, sino como un gemido de fatiga existencial. Se aferró a los bordes del lavabo, sintiendo que sus piernas no podrían sostenerla más si no encontraba una respuesta pronto, una salida urgente a ese laberinto de sombras sin fin que amenazaba con devorarla. Fue entonces cuando la voz de su abuela resonó en su memoria con una claridad vibrante. Recordó a la anciana acariciando aquellas cuentas desgastadas que ahora estaban en su mesa de noche. «Hija, las tormentas del alma no se calman con puños cerrados, sino con la entrega absoluta».
Solo cuando dejas de luchar contra la marea de tus miedos, empiezas a flotar. En ese entonces, Elena había sonreído con la arrogancia del intelecto, creyendo que la voluntad humana bastaba para dominarlo todo. Ahora, derrotada, esa sabiduría ancestral cobraba un sentido doloroso. Su mente lógica luchaba contra la idea de rezar, considerándolo un acto de debilidad o superstición. Se resistía a soltar el control, temiendo que, al hacerlo, no quedaría nada de su propia identidad. Esa madrugada, un ataque de pánico la despertó tras apenas unos minutos de sueño inquieto. El pecho le ardía y las paredes de su habitación se sentían demasiado cerca. Con manos temblorosas, buscó el cajón y extrajo el papel desgastado. A la tenue luz de la lámpara, sus ojos recorrieron las letras caligrafiadas con tinta descolorida. Al leer la primera línea, algo en su interior se detuvo en seco, silenciando el caos. Señor, vengo ante ti con las manos vacías, porque mi corazón pesa demasiado para sostenerlas. La frase era tan precisa para su dolor que Elena sintió que el tiempo se detenía, enfrentándola por fin a la oración que parecía haber sido escrita específicamente para ella. Elena sostuvo el papel con una reverencia que rozaba el temor, sintiendo cómo el borde rugoso se clavaba ligeramente en sus yemas. Sus labios, agrietados por la deshidratación y la tensión constante, se movieron casi sin emitir sonido al principio. La primera frase de la oración quedó suspendida en el aire denso de la habitación, como una partícula de luz en una cueva oscura. Se sintió ridícula, una mujer de ciencia y negocios recurriendo a palabras antiguas en medio de una crisis nerviosa. Su mente lógica, esa que le había permitido escalar posiciones en su carrera, le susurraba con cinismo que estaba perdiendo el tiempo, que la fe no era más que un placebo para los desesperados. Sin embargo, algo en la caligrafía temblorosa de su abuela la obligó a continuar. Susurró la siguiente línea, y luego otra, permitiendo que las palabras se deslizaran por su garganta como un bálsamo necesario para una herida profunda. A medida que avanzaba en la lectura, la voz de Elena fue ganando una extraña firmeza. Cada sílaba parecía actuar como una llave en una cerradura oxidada, abriendo puertas en su memoria que habían estado selladas bajo capas de cinismo y pragmatismo. De repente, ya no estaba sola en su habitación de paredes frías. Las palabras evocaban con una fuerza arrolladora las tardes de su infancia en el porche de la casa familiar. Podía oler el aroma del café recién hecho, el perfume de las magnolias bajo la lluvia y, sobre todo, sentir la presencia protectora de su abuela. Recordó la sensación de ser amada sin condiciones. Un tiempo donde no tenía que demostrar su valía mediante logros externos o perfección implacable. En ese entonces, el descanso no era un lujo que debía ganarse, sino un estado natural de seguridad. La oración no era solo un conjunto de frases religiosas, era un puente hacia su propio corazón, un recordatorio de que alguna vez supo lo que significaba la paz verdadera. Pero la calma es una amenaza para las sombras que habitan en el alma. Justo cuando Elena empezaba a sentir un atisbo de alivio, el ruido de la culpa regresó con una ferocidad renovada. Los pensamientos intrusivos, como cuervos hambrientos, comenzaron a sabotear el proceso. ¿Cómo te atreves a pedir paz?, gritaba esa voz interna. ¿Has olvidado lo que hiciste? Los recuerdos de aquella decisión del pasado, ese conflicto familiar que ella misma había alimentado por orgullo, surgieron con una nitidez dolorosa. El ruido en su cabeza intentaba ahogar las palabras de la oración, recordándole sus errores, sus traiciones y la frialdad con la que había tratado a quienes más la querían. Su pecho volvió a apretarse, y por un momento, Elena estuvo a punto de soltar el papel y rendirse de nuevo a la vigilia amarga. En lugar de luchar contra el ruido con su habitual resistencia agresiva,
Elena decidió aplicar la enseñanza de su abuela, la entrega absoluta. Decidió ignorar las acusaciones de su mente y se enfocó exclusivamente en el ritmo de su propia respiración. Cerró los ojos con fuerza y se aferró a la cadencia de la oración, repitiendo las frases como si fueran un mantra sagrado contra la oscuridad. Por cada pensamiento de culpa, ella pronunciaba una palabra de misericordia. Por cada recuerdo de fracaso, ella respiraba una frase de perdón. Poco a poco, el torbellino interno comenzó a perder velocidad. La lucha ya no era contra el insomnio, sino por el derecho a ser perdonada por sí misma. Se concentró en el significado profundo de cada frase, permitiendo que la oración se convirtiera en un escudo protector que filtraba el veneno de sus propios juicios. La atmósfera de la habitación empezó a transformarse de manera sutil pero perceptible. La luz azulada del reloj digital, que antes le parecía una burla constante, comenzó a verse más suave, menos agresiva. El aire, que minutos antes se sentía pesado y asfixiante, pareció volverse más cálido y ligero, como si una presencia invisible estuviera disipando la humedad del miedo. Elena sintió que la presión férrea en su caja torácica cedía milímetro a milímetro. Sus hombros, que habían estado levantados en una posición de defensa perpetua, descendieron finalmente. El nudo en su garganta se disolvió en un suspiro largo y profundo, el primero que realmente oxigenaba su sangre en semanas. Era como si el peso del mundo se estuviera deslizando fuera de su cama, dejándola finalmente liviana. Sin embargo, justo cuando la serenidad comenzaba a envolverla como una manta protectora, una última sombra de duda la asaltó con frialdad. Un escalofrío recorrió su columna vertebral al cuestionarse si aquello que estaba experimentando era una conexión espiritual auténtica o simplemente el delirio final de un cerebro colapsado por el cansancio extremo. El miedo a que esta paz fuera solo una ilusión pasajera, una trampa de su propia mente antes de hundirse de nuevo en la desesperación, la hizo abrir los ojos de golpe. Miró a su alrededor, tratando de discernir si la calidez que sentía era real o solo el espejismo del agotamiento absoluto. Elena permaneció inmóvil en el borde de su cama, con el papel amarillento temblando entre sus dedos, mientras la luz del reloj digital bañaba su rostro de un azul espectral. La oración, en este punto, pedía algo que para ella siempre había sido un concepto abstracto: el perdón a uno mismo. No se trataba simplemente de perdonar a quienes la habían herido, sino de soltar la soga que ella misma había anudado alrededor de su propio cuello con el paso de los años. De repente, la atmósfera de la habitación sufrió una transformación. Las paredes parecieron disolverse ante sus ojos empañados, y Elena fue arrastrada hacia un recuerdo que había intentado enterrar bajo toneladas de logros profesionales y una fachada de éxito inquebrantable. Era una tarde gélida de otoño, hace 5 años. Se vio a sí misma en el despacho de su padre, rodeada de un silencio que cortaba como una cuchilla. Recordó su propia voz, firme y desprovista de emoción, mientras tomaba la decisión que fracturaría a su familia irreversiblemente. Había manipulado documentos legales para asegurar su ascenso, plenamente consciente de que ese movimiento dejaría a su hermano menor en una posición de vulnerabilidad extrema, al borde de la ruina económica. En aquel momento, Elena se convenció de que la ambición justificaba cualquier traición y que el éxito borraría las culpas. Sin embargo, el éxito llegó con una puntualidad cruel, trayendo consigo un vacío que ninguna cuenta bancaria pudo llenar. La mirada de decepción de su hermano fue el combustible que alimentó su insomnio crónico durante media década. El ruido de la culpa no era externo. Era el eco de ese vínculo familiar roto por su propia mano. En el presente, Elena sintió que la oscuridad cobraba una densidad física asfixiante. Las sombras en los rincones parecían alargarse y retorcerse, susurrándole que era una hipócrita por buscar consuelo en la fe después de tanto daño.
La oración de su abuela actuaba como un foco de luz incandescente que iluminaba los rincones más vergonzosos de su conciencia, forzándola a mirar directamente la herida que supuraba autorreproche. El enfrentamiento espiritual fue brutal. Por un lado, la inercia de su propio juicio severo que la condenaba a una vigilia perpetua como castigo justo. Por el otro, la invitación a la compasión infinita que emanaba de aquellas letras caligrafiadas. Su mente se convirtió en un campo de batalla donde cada palabra sagrada chocaba contra los muros de su orgullo herido. La tensión en su pecho alcanzó un punto de ruptura insoportable. Elena comenzó a llorar, pero no era el llanto amargo de otras noches de soledad. Era una inundación purificadora que arrastraba los escombros de su arrogancia. Cada lágrima que resbalaba por sus mejillas y humedecía el papel desgastado parecía llevarse consigo una capa de esa costra de frialdad que construyó para protegerse. La oración insistía en que ninguna falta era más grande que la misericordia que sostiene el universo entero. Elena decidió rendirse y creerlo. No porque fuera lógico, sino porque estaba demasiado agotada para seguir siendo su propia verdugo. Repitió la frase sobre el perdón una y otra vez, convirtiéndola en un mantra sagrado contra las cadenas de su pasado. A pesar del dolor, Elena no permitió que la oración se detuviera ni un segundo. Cada vez que el recuerdo de su traición intentaba arrastrarla al abismo de la culpa tóxica, ella respondía con una línea del texto de su abuela con una fuerza renovada. «Perdóname, porque no supe amarme lo suficiente para ser justa con los demás», susurró con la voz quebrada. La lucha se volvió tangible. Sentía un calor inusual en sus manos y una vibración en el pecho, como si estuviera arrancando un parásito que se alimentó de su energía durante años. Su persistencia se convirtió en el único escudo contra las sombras que empezaron a retroceder, vencidas por la luz de una honestidad cruda, valiente y liberadora. Fue entonces cuando la atmósfera de la habitación cambió. Al pronunciar las palabras de reconciliación interna, una sensación de presencia profundamente reconfortante inundó la estancia. Ya no se sentía el peso de su memoria, sino una paz inteligente que lo envolvía todo. El aire dejó de ser una carga para convertirse en un abrazo invisible y cálido. Elena dejó de luchar contra sus pensamientos intrusivos. Comprendió que no estaba sola en esa batalla por recuperar su equilibrio. Una calidez inexplicable se posó sobre su frente, suavizando la tensión de su rostro y silenciando el último eco del ruido mental. En la quietud sagrada que siguió a su llanto, Elena entendió que el perdón era una valiente aceptación de su propia humanidad. La sombra de la duda se disipó, dejando espacio a una certeza luminosa. Estaba siendo escuchada, y el camino al descanso profundo finalmente se abría ante ella como un mar en calma. Las últimas líneas de la oración escrita por su abuela estaban rodeadas por una mancha de humedad, donde el tiempo y las lágrimas previas habían dejado su rastro imborrable. Elena, con la voz ya no quebrada sino sostenida por una resolución nueva y vibrante, se dispuso a pronunciar las palabras definitivas de aquel legado espiritual. Eran frases que no pedían riqueza, ni éxito profesional, ni siquiera salud física inmediata, sino algo mucho más profundo y difícil de alcanzar: la entrega absoluta del control de su propia existencia. Durante años, ella había sido la arquitecta de su propia prisión mental, creyendo que si vigilaba cada detalle de su vida, si controlaba cada percepción de los demás y si guardaba bajo llave sus secretos más oscuros, estaría a salvo del juicio ajeno. Pero en ese instante, bajo la luz azulada del reloj, que ahora marcaba una hora de tregua inesperada, comprendió que el control era la soga que la asfixiaba lentamente. Al pronunciar las palabras que pedían depositar su carga en manos de un poder superior, sintió una vibración que nació en su pecho y se expandió hacia sus extremidades con una calidez restauradora. No fue un estallido, sino una disolución.
Como una escultura de sal bajo la lluvia, las defensas que Elena había construido durante décadas comenzaron a desvanecerse ante la fuerza de su propia fe. La transformación no fue externa. Sus problemas laborales seguían existiendo, y la traición a su hermano menor seguía siendo un hecho histórico que no podía borrarse, pero el prisma a través del cual los observaba había cambiado por completo. Al decir, me rindo a tu voluntad y confío mi descanso a tu infinita misericordia, Elena experimentó una metamorfosis interna radical. Ya no se veía como un juez implacable que debía castigarse eternamente con la vigilia perpetua, sino como una criatura humana, frágil, imperfecta y, sobre todo, digna de compasión. Aceptó que su necesidad de descanso no era una debilidad, sino un derecho sagrado del alma. En ese preciso momento, ocurrió el milagro que tanto había buscado en farmacias, medicaciones y ruidos blancos: el silencio absoluto. Pero no era el silencio denso y amenazante de las 3 de la mañana que solía devorarla. Era un vacío pacífico, una habitación mental luminosa donde el ruido de los reproches se había extinguido por fin. Por primera vez en 5 años, su mente se quedó en blanco, no por agotamiento extremo, sino por una plenitud que desbordaba sus sentidos. Físicamente, el cambio fue casi instantáneo y profundamente tangible. Elena sintió cómo la tensión acumulada en su mandíbula, ese hábito inconsciente de apretar los dientes contra la vida misma, se liberaba finalmente. Sus hombros, cargados con el peso de 1000 responsabilidades innecesarias, se hundieron profundamente en el colchón, que de repente parecía haber recuperado su suavidad original y acogedora. Sintió un hormigueo cálido en los pies y en las manos, una señal de que su sangre volvía a fluir sin la restricción del miedo o la ansiedad. Sus párpados, que antes ardían de cansancio, pero se negaban a cerrarse por temor a las pesadillas, ahora pesaban con una gravedad dulce. La temperatura de su cuerpo, que solía fluctuar entre sudores fríos de pánico y sofocos de vergüenza, se reguló en un calor reconfortante que parecía emanar del mismo papel que sostenía. Cada músculo de su espalda, cada nervio de su cuello, se soltó en una rendición total ante la fuerza de la gravedad, aceptando la derrota del ego. Consciente de que el umbral del sueño estaba a solo un paso de distancia, Elena decidió sellar el proceso de sanación. Se miró las manos, que ya no temblaban frente a la incertidumbre, y en un susurro que llevaba todo el peso de su alma liberada, dijo en voz alta: «Me perdono». Lo dijo de verdad, no como un simple ejercicio de psicología, sino como un indulto final que se concedía a sí misma frente al altar de su propia conciencia. Aquellas 2 palabras resonaron en la habitación como el toque de una campana clara en medio de la montaña. Inmediatamente después, con los ojos llenos de una paz que no conocía límites terrenales, pronunció el amén definitivo. Fue un cierre cargado de intención, un contrato de paz firmado con su propio espíritu. La palabra no fue el final de un rito antiguo, sino el comienzo real de su libertad. Al terminar, dejó caer el brazo suavemente a su costado, permitiendo que el papel desgastado de su abuela descansara sobre la sábana. La habitación ya no se sentía como una celda de castigo, sino como un templo de quietud absoluta. Elena cerró los ojos y por primera vez en toda su vida adulta no sintió el terror visceral a la oscuridad. El abismo que antes representaba el sueño se había transformado en un océano de paz, tibio y hospitalario. No había monstruos del pasado esperando en las sombras, ni voces de traición gritando desde los rincones. Solo existía este instante sagrado de entrega pura. Con una sonrisa apenas esbozada en los labios, se dejó deslizar voluntariamente hacia el vacío, sabiendo que lo que encontraría al otro lado no sería el olvido, sino la restauración total de su ser. Elena se entregó al sueño sin reservas,
abrazando la noche como una amiga que finalmente le concedía la tregua necesaria para volver a nacer bajo la luz del próximo día. Elena se hundió en las profundidades de un descanso que no conocía desde su más tierna infancia. La luna, que durante tantas noches había parecido un ojo vigilante y acusador, ahora filtraba una luz argéntea y suave a través de las cortinas, acariciando su rostro con una delicadeza casi maternal. Ya no había rastro de resistencia en su cuerpo. La rigidez que había convertido su espalda en una coraza de tensión se había disuelto por completo. Sus pulmones se inflaban y desinflaban con un ritmo ancestral y pausado, una marea interna que limpiaba sistemáticamente los últimos restos de la ansiedad acumulada. En ese estado de gracia, el tiempo dejó de medirse por los segundos implacables del reloj digital y se convirtió en un flujo eterno de paz pura. Su mente, que antes era un torbellino ensordecedor de reproches y escenarios catastróficos, se transformó en un cielo despejado tras la más feroz de las tormentas. Las sombras de la habitación, que solían albergar monstruos de culpa, se volvieron guardianas silenciosas de su reposo, y por primera vez en años, el silencio no era un vacío aterrador, sino una manta protectora que la envolvía con un amor incondicional. Mientras Elena dormía, algo místico y profundo sucedía en los niveles más íntimos de su conciencia. Los nudos de angustia que habían apretado su corazón, derivados de aquella decisión del pasado que tanto la atormentaba, comenzaron a deshacerse suavemente. El recuerdo de su hermano menor, que antes le provocaba un dolor punzante y una necesidad de huir, se suavizó en sus sueños, mostrándole que el perdón no era un evento externo, sino una puerta que se abría desde adentro. No hubo pesadillas de traición ni visiones de fracaso. En su lugar, el sueño reparador actuaba como un bálsamo sagrado sobre sus heridas espirituales más antiguas. La fatiga crónica, esa nube gris que la acompañaba a todas partes nublando su juicio, se disipaba con cada exhalación profunda y tranquila. Era un proceso de regeneración total, donde cada célula de su ser reclamaba su derecho sagrado a la quietud. La fe que había recuperado a través de la oración heredada de su abuela se convirtió en el ancla que la mantenía segura y firme en medio del vasto y ahora hospitalario océano del inconsciente. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a teñir el horizonte de tonos dorados y rosáceos, Elena abrió los ojos. No fue el despertar abrupto, confuso y sobresaltado al que estaba trágicamente acostumbrada. Fue una transición dulce, un retorno gradual y armonioso a la conciencia. Al incorporarse lentamente, no sintió el peso abrumador del mundo sobre sus hombros. Sus ojos, que antes solían estar inyectados en sangre y rodeados de ojeras profundas que delataban su miseria, brillaban ahora con una claridad nueva y vibrante, como si hubieran sido lavados por la lluvia más pura. Se sentó en el borde de la cama y respiró profundamente el aire fresco de la mañana, sintiéndose genuinamente renovada, como si hubiera nacido de nuevo. No era simplemente que hubiera logrado dormir las horas necesarias. Era que su alma finalmente había descansado en la oscuridad protectora de la noche. Se miró al espejo del baño, aquel sitio que días atrás fue testigo de su quiebre emocional más oscuro. Y esta vez no vio a una extraña consumida, sino a una mujer que finalmente se reconocía, se aceptaba y, sobre todo, se amaba. La resolución de su conflicto interno se manifestó de inmediato en su realidad cotidiana. Esa misma mañana, con una calma que le resultaba extraña pero deliciosa, Elena tomó su teléfono sin que le temblaran las manos. Ya no sentía el miedo paralizante a las consecuencias o al juicio ajeno. Movida por una fuerza que no nacía de la obligación social, sino del deseo sincero de sanación, decidió que era momento de cerrar las brechas del pasado. Su voz, al hablar con aquellos que había mantenido a distancia, tenía un peso diferente, una autenticidad recuperada que el ruido de la culpa le había robado durante demasiado tiempo.
En su entorno profesional, sus colegas notaron el cambio de inmediato. Su rostro reflejaba una paz que atraía la reconciliación y la confianza. Elena comprendió que el insomnio no había sido su enemigo, sino un mensajero persistente que la obligó a buscar su propia sanación espiritual. Aquellas noches de vigilia fueron el motor que la llevó de vuelta al rosario de su abuela y a la enseñanza de la entrega absoluta. Si tú también te encuentras ahora mismo en medio de la noche, luchando contra los fantasmas de tu propia mente y sintiendo que el descanso es un territorio prohibido, recuerda la historia de Elena. No temas a la oscuridad ni al silencio de la madrugada, pues a menudo son la invitación para confrontar lo que el ruido del día nos permite ignorar. La oración para tranquilizar la mente no es solo un conjunto de palabras para conciliar el sueño. Es el puente sagrado que une tu agotamiento con una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No se trata solo de cerrar los ojos para que el cuerpo descanse, sino de abrir el espíritu para recibir el perdón y la tranquilidad que ya te pertenecen por derecho propio. Permítete soltar el control de las cosas que no puedes cambiar y confía plenamente en que hay una presencia reconfortante velando por ti, incluso cuando te sientes más solo. Elena se acercó a la ventana y observó la ciudad que despertaba bajo un sol radiante y prometedor. Suspiró con una gratitud que le desbordaba el pecho, sintiendo el papel desgastado de la oración todavía guardado en el bolsillo de su bata como un amuleto de paz eterna. Luego, dirigió su mirada final al reloj digital de su mesita de noche. Ya no marcaba las fatídicas 3:14 a.m. con su luz azul amenazante. Ahora, los números brillaban con la hora de comenzar un nuevo ciclo, marcando el inicio de una vida donde el descanso ya no era un lujo inalcanzable, sino una promesa divina cumplida. Elena sonrió con una serenidad absoluta, cerró la puerta de su habitación y salió al encuentro del mundo con el corazón ligero y la esperanza renovada, sabiendo que, a partir de ahora, cada noche sería una tregua y cada amanecer un regalo de libertad.